Mi nombre es Javier Vargas, tengo 62 años y soy originario de Colombia. Lo que ven hoy no es el hombre que fui durante la mayor parte de mi vida. Durante más de 20 años, no solo vivía apartado de Dios, sino que le servía activamente a la oscuridad. Fui un santero de alto rango, un brujo consagrado a entidades que prometen poder a cambio de tu alma. Durante esas 2 décadas se me concedió un don que pocos en mi círculo poseían, la capacidad de ver el mundo espiritual. No hablo de sentir presencias, hablo de ver con mis propios ojos las batallas, las influencias y las maquinaciones que ocurren en la dimensión que coexiste con la nuestra. Yo era un centinela espiritual para el reino de las tinieblas. Tenía acceso a información y a una perspectiva que la mayoría de la gente ni siquiera puede empezar a imaginar. Podía ver el efecto real de las oraciones, tanto las que eran interceptadas con facilidad como las que causaban un pánico absoluto en las jerarquías demoníacas. Y hoy, por primera vez, voy a romper el silencio y revelarles públicamente lo que realmente sucede en los centros de mando del infierno cuando un creyente, un verdadero hijo de Dios, se arrodilla y ora en lenguas por tan solo 20 minutos. Lo que presencié me dejó tan absolutamente conmocionado que fue el principio del fin de mi vida en la oscuridad. Quédense conmigo, porque el poder que tienen en sus manos es más grande de lo que jamás les han dicho. Pero antes de sumergirnos en esta profunda verdad, me gustaría saber desde dónde están conectando con este mensaje. Por favor, dejen en los comentarios su ciudad o su país. Quiero orar por cada nación representada aquí y ver hasta dónde está llegando esta luz. Saber que estamos unidos como un cuerpo global me da una fuerza inmensa para compartir lo que viene a continuación. Ahora, deben entender algo crucial. No todos los que sirven a la oscuridad tienen acceso visual al plano espiritual. Eso es un privilegio, una herramienta que se les otorga solo a aquellos con un alto grado de compromiso y una misión específica. Mi función era ser un vigilante. Se me asignaba la tarea de monitorear iglesias, grupos de oración, vigilias y hasta cristianos individuales que eran considerados una amenaza para nuestros planes. Mi trabajo era identificar sus fortalezas, sus debilidades y sobre todo la efectividad de su guerra espiritual. Reportaba directamente a principados de alto rango. Sí, oyeron bien. Yo era un espía en la guerra invisible. Durante años observé miles de oraciones. Las veía ascender como hilos de humo. Algunas eran de un blanco brillante, puras y directas. Otras eran de un gris tenue cargadas de duda, miedo o falta de fe. Estas últimas eran las más fáciles de interceptar. Un simple demonio de distracción podía susurrar un pensamiento, una preocupación, una ofensa no perdonada y ese hilo de oración se debilitaba, se desviaba y nunca llegaba a su destino. Veía literalmente cómo las respuestas eran bloqueadas o robadas porque la conexión no era clara. Veía a los ángeles moverse, listos para actuar, pero muchas veces se quedaban esperando una señal clara, una oración con autoridad que rompiera la interferencia demoníaca. Veía la protección espiritual alrededor de algunos cristianos como una cúpula de luz, pero a menudo con fisuras, con grietas causadas por el pecado oculto o la incredulidad, por donde podíamos infiltrarnos. Pero había algo, un tipo de oración que nos dejaba completamente indefensos, algo que nos causaba un pánico total, y esa era la oración en lenguas. Cuando un cristiano comenzaba a orar en lenguas, todo el panorama espiritual cambiaba drásticamente. Era como si alguien activara un disruptor de frecuencia que nos dejaba ciegos y sordos. Las palabras que subían no eran como el humo, eran como rayos de fuego puro. No podíamos entenderlas, no podíamos decodificarlas, y por lo tanto no podíamos interceptarlas. Era una línea de comunicación directa, encriptada entre el espíritu del creyente y el espíritu de Dios. Y lo que descubrí sobre el efecto del tiempo en esta práctica es lo que quiero revelarles ahora. Después de incontables observaciones, noté un patrón tan consistente que no podía ser una coincidencia. El impacto de la oración en lenguas crecía exponencialmente con el tiempo. Descubrí que existía un umbral, un punto de inflexión, y ese punto eran los 20 minutos. Esto es lo que presencié, minuto a minuto desde la perspectiva del enemigo. Cuando un cristiano comenzaba a orar en lenguas, los demonios de bajo nivel asignados a esa persona entraban inmediatamente en un estado de confusión. Sus susurros de duda y distracción ya no tenían efecto. Era como gritarle a alguien que lleva audífonos con cancelación de ruido. La comunicación demoníaca local se interrumpía. Se enviaba una alerta a los demonios de rango superior en la zona. La atmósfera espiritual alrededor de la persona comenzaba a cargarse, como el aire previo a una tormenta eléctrica. Se volvía densa para nosotros, pesada,
Podíamos sentir una energía que no nos gustaba, pero aún podíamos permanecer cerca, esperando que la persona se detuviera. Si la persona continuaba orando, la energía comenzaba a solidificarse. Lo que antes era una atmósfera densa, ahora se convertía en una cúpula de luz visible. Esta cúpula no solo protegía al individuo, sino que comenzaba a expandirse. Primero, llenaba la habitación donde la persona estaba orando. Cualquier demonio menor que estuviera en esa habitación era expulsado violentamente como si fueran repelidos por una fuerza magnética invisible. La cúpula seguía creciendo, cubriendo toda la casa. Los demonios que acechaban en otras habitaciones o que influenciaban a otros miembros de la familia comenzaban a agitarse, a sentirse incómodos. El territorio se estaba volviendo hostil para nosotros. Aquí es donde el pánico realmente comenzaba a instalarse en nuestras filas. La oración dejaba de ser meramente defensiva. Se convertía en una arma ofensiva. Los rayos de luz que salían de la boca del creyente ya no eran solo una comunicación, eran como misiles teledirigidos. Veía ángeles guerreros descender, no solo para proteger, sino para ejecutar órdenes que estaban siendo emitidas a través de esos misterios que se hablaban en lenguas. En este punto, comenzaba a ver cosas asombrosas. Cadenas espirituales que habían atado a esa familia por generaciones, maldiciones de pobreza, enfermedad o divorcio, comenzaban a romperse. Los trabajos espirituales que habíamos hecho contra ellos se deshacían como si fueran de acera. Los portales demoníacos que habíamos abierto en esa casa o en esa propiedad se cerraban de golpe. Era una operación de limpieza espiritual a gran escala, y el creyente que oraba era el centro de comando que la dirigía, a menudo sin ni siquiera saberlo. Cuando un cristiano superaba la barrera de los 15 minutos y se acercaba a los 20, la guerra pasaba al siguiente nivel. El poder que se generaba ya no se limitaba a su persona o a su casa, comenzaba a afectar todo el vecindario. Veía principados territoriales, los demonios de alto rango que controlaban ciudades o regiones, ser desafiados directamente. La atmósfera espiritual de toda la zona cambiaba. Era como si el cielo se abriera sobre ese lugar. La oración en lenguas comenzaba a legislar en el espíritu. Se establecían decretos divinos, se reescribían las leyes espirituales de ese territorio. Los planes que teníamos para esa comunidad, para las escuelas, para los negocios, comenzaban a desmoronarse. La influencia que teníamos sobre otras personas en ese radio comenzaba a debilitarse. Se creaba un territorio santo, una zona de influencia divina que nos resultaba casi imposible penetrar. 20 minutos de oración en lenguas por un solo cristiano comprometido eran suficientes para causar un caos total en nuestros planes estratégicos que llevaban años en desarrollo. Ahora, imaginen lo que sucede cuando un grupo de creyentes hace esto juntos. Es una bomba nuclear espiritual, es una devastación total para el reino de las tinieblas. Les daré un par de ejemplos rápidos que presencié. Había un empresario, Carlos, al borde de la bancarrota. Habíamos trabajado durante años para arruinarlo, a través de contratos fallidos, empleados desleales y problemas con proveedores. Estaba a punto de perderlo todo. Alguien le enseñó sobre esta práctica. Comenzó a orar en lenguas 20 minutos cada mañana por la mañana antes de ir a trabajar. En una semana, un contrato que estaba perdido fue reactivado. Clientes que habían desaparecido volvieron de la nada. En 6 meses, no solo había salvado su negocio, sino que prosperaba más que nunca. Nuestros ataques simplemente rebotaban en el escudo espiritual que él construía cada mañana. Otro caso fue el de una mujer, María, cuyo hijo estaba perdido en las drogas desde hace más de una década. Era uno de nuestros proyectos de destrucción familiar. La familia estaba sumida en la depresión y la desesperanza. María comenzó la disciplina de los 20 minutos diarios, específicamente por su hijo. En la primera semana, la red de suministro de drogas del chico comenzó a fallar. En la tercera semana tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús en un sueño y se entregó voluntariamente a rehabilitación. Un proyecto nuestro de 10 años fue desmantelado en menos de un mes por una madre que descubrió el arma más poderosa del universo. Fue al observar esto, una y otra vez, que comencé a cuestionarlo todo. Si un simple humano tenía tanto poder al conectarse con su Dios, ¿cuán inmensamente poderoso debía ser ese Dios? ¿Y por qué estaba yo en el bando perdedor? El miedo que sentí ya no era hacia mis superiores demoníacos, sino de estar resistiendo un poder tan absoluto. Una noche, mientras observaba a un grupo de 15 personas orando en lenguas, una de ellas se detuvo, miró directamente hacia donde yo estaba en el plano espiritual y dijo: «Señor, siento a alguien aquí que ha servido a la oscuridad. Muéstrale tu amor, libéralo». En ese instante, una fuerza me arrastró. No pude resistir. Caí de rodillas en el altar de esa iglesia, en mi forma humana, llorando sin control. El pastor se acercó y me guió a entregar mi vida a Jesús. Lo que les he compartido hoy no es para asustarlos, sino para despertarlos.
El poder que reside en ustedes a través del Espíritu Santo es inimaginable. El infierno lo sabe y su principal estrategia es mantenerlos ignorantes de ello. Por eso hoy les lanzo un desafío, el desafío de los 20 minutos. Comprométanse durante los próximos 30 días a orar 20 minutos diarios en lenguas. Marquen su calendario, pongan una alarma, trátenlo como el compromiso más importante de su día porque lo es. Si aún no has recibido el don de lenguas, pídelo hoy mismo. Di conmigo, Padre, en el nombre de Jesús quiero todo lo que pagaste por mí en la cruz. Bautízame con tu Espíritu Santo y libera en mi vida el don de lenguas para poder comunicarme contigo en un nivel más profundo. Empiecen hoy, no le den al enemigo ni un día más de ventaja. Desaten el poder del cielo en su vida, en su familia y en su ciudad. Escriban en los comentarios, acepto el desafío de los 20 minutos si van a comenzar hoy. Quiero ver un ejército levantándose. Que Dios los bendiga y los fortalezca. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, hermanas, no les he contado esto para glorificar mi pasado, sino para magnificar el poder que ustedes tienen ahora. El infierno no le teme a tus buenas intenciones, no le teme a tu conocimiento teológico, le aterroriza tu conexión directa e ininterrumpida con el Creador del universo a través de su Espíritu. La oración en lenguas es esa línea directa. Es el arma que pasa por encima de las interferencias de tu propia mente, de tus dudas, de tus miedos y de cada demonio que el infierno envíe para detenerte. Es el Espíritu Santo tomando tus gemidos indecibles y convirtiéndolos en estrategias divinas. La oscuridad depende de que te mantengas en la superficie. Depende de que te conformes con oraciones que puedan ser fácilmente saboteadas. No quieren que descubras las profundidades del poder que se desata cuando tu espíritu se conecta directamente con el de Dios. Así que les hago un llamado, no solo un desafío, es un llamado a tomar las armas. El desafío de los 20 minutos. Por los próximos 30 días, comprométanse, 20 minutos, antes de revisar su teléfono en la mañana, en su hora de almuerzo, antes de dormir. Encuentren el tiempo, porque su destino, el de su familia y el de su comunidad, pueden depender de ello. Y si estás viendo esto y sientes que no tienes este don, quiero que sepas que es una promesa para ti. La Biblia dice que es para todos los que el Señor llame. Así que, en este momento, haz esta oración conmigo, con fe. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, me presento ante ti como tu hijo, hija. Reconozco que necesito más de ti. Te pido que me llenes hasta rebosar con tu Espíritu Santo. Anhelo una conexión más profunda contigo. Desato mi fe ahora mismo y te pido el don de orar en otras lenguas. Lo recibo no por sentimiento, sino por fe en tu promesa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora comienza a hablar. No lo pienses, no lo analices. Abre tu boca y deja que los sonidos que el Espíritu ponga en tu corazón fluyan. Al principio puede ser torpe, solo unas sílabas, pero persiste. El río comenzará a fluir. Escriban en los comentarios, con convicción, acepto el desafío de los 20 minutos. Vamos a crear un ejército. Vamos a tomar de vuelta el territorio que el enemigo nos ha robado. Ya es hora. Que Dios los bendiga y que experimenten la plenitud de su poder.